naturaleza de la magnitud que hemos tenido, la idea es que tengamos la información certera de cuántos predios han sido afectados por el fenómeno del niño costero y cuál es el grado de afectación de cada uno de estos predios, con el objeto de planificar todo el proceso de la reconstrucción con cambios que ha dispuesto el gobierno, y con el objeto además de identificar aquellas zonas que están en lugares de riesgo no mitigable para proponer acciones de reubicación de estos propietarios que se encuentran en las zonas de riesgo no mitigable, ¿no? De acuerdo, digamos, al universo que tenía como meta al día de hoy, ¿qué porcentaje se ha avanzado y qué queda en todo caso por determinar? Mire, nosotros recibimos el encargo el 24 de marzo. El 24 de marzo hicimos un corte para ver cuál era el volumen de predios afectados y saber cuál era nuestra línea base para poder proyectar el trabajo encargado. Entonces nosotros sacamos un total de 209.000 predios inicialmente, posteriormente con la inclusión de Ayacucho llegaron a 210.000, es nuestra línea base. Hemos trabajado con esa línea base con fecha 9 de junio, con corte al 9 de junio, hemos sacado una información y a esa fecha ya tenemos identificados 273.124 predios afectados por el fenómeno del niño costero en 11 regiones, y comparada esta información con la que iniciamos nuestro trabajo, nuestra línea base, hemos superado en 29% las expectativas iniciales de predios afectados. Pero eso no acaba allí, porque después del 9 de junio hemos seguido trabajando. A la fecha hay un volumen de 300.000 predios aproximadamente identificados como afectados por el fenómeno del niño costero. En la actualidad ya estamos por lo menos en un 90 o 95% de avance. Nos quedan aquellos pueblos que están mucho más alejados de los centros de las ciudades o de los centros de las regiones. Son los pueblos que tienen más dispersión, menos volumen de población afectada, pero que igual nosotros tenemos que sacar la información para poder identificar y hacer un catastro real de todos los daños del fenómeno del niño costero. De estos 273.000 predios ya en los que se ha trabajado, ¿cómo podrían desagregarse de acuerdo al nivel de daño que han realizado? Claro, cómo no, mire. Para hacer este trabajo nosotros hemos identificado 5 categorías. Una que tiene que ver con no afectación, o sea, el predio, si bien pudo haber estado dentro del evento dañoso, no tuvo afectación. Otros predios que tienen afectación leve, y esta afectación leve se traduce en algún daño superficial a la vivienda, como puede ser pinturas, puertas o de repente servicios higiénicos. Una afectación moderada, que tiene que ver ya con una afectación mayor, de repente se cayó una pared o se rajó una pared. Predios inhabitables que tienen daños estructurales en la vivienda, que no es recomendable que el propietario o el poseedor siga en esa vivienda y se necesita hacer un reforzamiento. Y los otros predios colapsados, aquellos predios que han sido totalmente destruidos o están a punto de destruirse, a punto de caerse, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para acción inmediata? Nos interesa aquellos predios que son considerados inhabitables o colapsados. Del volumen total, al 9 de junio tenemos 26.824 predios inhabitables y 12.048 predios colapsados, con lo cual tenemos un universo de estos predios dañados, y según grado de afectación, de más o menos 33% de no afectados, afectados leves 31%, afectados moderados 22%, inhabitables 10% y colapsados 4%. De esos 273.124. Ahora, en las regiones más afectadas nosotros hemos superado largamente nuestra línea base. Así, por ejemplo, en Piura, nuestra línea base era 62.000 predios y al 9 de junio hemos tenido 101.307 predios catastrados con información de daños en estos predios. O sea, ahí nada más hemos superado en 61%. Un porcentaje similar se da en Lambayeque, hemos llegado a un 160% tomando en cuenta nuestra línea base. Y donde más hemos encontrado predios afectados y donde se supera largamente esta línea base es en La Libertad. Al 24 de marzo teníamos
una proyección de 8.884 predios y cerrando ya La Libertad, porque está cerrado, tenemos 30.966 predios catastrados, 349% adicional a los que inicialmente se pensaba que podían estar afectados. Claro. De las regiones que han sido en las que se ha trabajado, imagino que Piura es la que encabeza la mayor cantidad de predios que se encuentran en la peor situación, o no es así. En todo caso, ¿cuáles son las que encabezan esta lista? Mire, en predios inhabitables, Piura tiene un porcentaje mayor. Hay 26.824 predios inhabitables, de los cuales 10.513, o sea, 39% corresponden a Piura. Pero allí nada más está Lambayeque, que tiene 9.028 predios como inhabitables, que hacen el 34%. Entre esos dos más o menos tenemos un 74%, ¿no? O sea, el resto ya está distribuido en el resto de regiones. Eso con relación a inhabitables. Pero en colapsados, Lambayeque tiene un mayor porcentaje. Lambayeque tiene 38%, 4.597 predios de 12.048 en general. Y Piura tiene 2.491 predios, que hace el 21% de predios colapsados. O sea, más inhabitables en Piura, más colapsados en Lambayeque. Seguramente por el tipo de material, ¿no? O sea, hay Claro. predios más alejados en Lambayeque que están construidos y que han sido afectados por las inundaciones fundamentalmente, y están construidos sobre adobe. Adobe es barro, se mojan y Claro. tienden a afectarse más rápidamente y las casas se caen, ¿no? Que es lo que se ha encontrado en campo. Claro. Y de acuerdo a lo que vendría a ser la capacidad para demostrar que el predio es de su propiedad, allí cómo han encontrado la situación en estas regiones. ¿Fue fácil en poder determinar la propiedad? Ahí cómo se encuentra Mire, el trabajo. nuestro país lamentablemente es un país en el que la formalización de titularidad todavía no se encuentra al 100%. Entonces nosotros hemos intervenido en gran porcentaje de estos predios que han sido afectados, o sea, en Piura, Lambayeque, los centros poblados más alejados y los centros poblados que están cercanos al centro de la ciudad, nosotros los hemos formalizado. En ningún momento se pensó que podían ser zona de riesgo, no tenían informe de riesgo, pero encontramos que un 25% de estos predios tienen titular registrado, un aproximado de 26, 25 o 30% adicional están con posesionarios que tienen algún tipo de documento. Hay otro porcentaje que no tiene documentos, sino están solo como ocupantes debido a que o han perdido la información, la documentación, o nunca la tuvieron. Hay otros que están en condición de precarios, ¿no? Entonces, todas estas personas que han sido afectadas independientemente del grado de vinculación, de titularidad que tengan con el predio, de alguna manera van a ser apoyadas por el Estado, ¿no? Porque han perdido la vivienda. Entonces, la política es vivienda que ha sido destruida, vivienda que debería ser reconstruida. Pero además, esa es una premisa. La otra premisa es reconstruyo aquellas viviendas que se encuentran en zona de riesgo o que no se encuentran en zona de riesgo. Aquellas viviendas que se encuentran en zona de riesgo no mitigable, el Estado no va a reconstruirlas ni tampoco va a disponer algún tipo de ayuda para esas viviendas en ese lugar. Esas personas y esos propietarios o posesionarios deben salir del lugar de riesgo. Hay gente que está ubicada en el lecho de ríos o muy cercano al lecho de ríos, le llaman a veces río seco, pero es un río. Hay otros que están ubicados en las quebradas o en el lecho de las quebradas. Igual, esas personas deben salir de allí, porque ante otro evento de la misma naturaleza van a ser los primeros afectados, ¿no? Y el Estado no podría incentivar que se queden, sino más bien tendríamos que iniciar un proceso de reubicación. Por ejemplo, del universo de predios, ¿cuántos se encuentran en estas condiciones de zonas de riesgo no mitigable? Mire, esa información la trabaja otra entidad que no es COFOPRI, identificando zonas de riesgo. CENEPRED es la entidad que está encargada del tema,
pero igual nosotros estamos trabajando con algunos mapas de riesgo básicos que los estamos teniendo, pero no es la información oficial. Para la información oficial nosotros vamos a sacar la información de catastro de daños y vamos a poner una capa donde se encuentre identificado aquellos predios que están en zonas de riesgo. Con eso de ahí ya sabemos que deben salir de esas zonas, ¿no? Claro. Básicamente Cenepred es la que se va a encargar ya de mapear las zonas de riesgo no mitigables, claro. ¿no? Correcto. Entonces, en función a ello se van construyendo las políticas. ¿Qué es lo que nosotros brindamos? Nosotros brindamos la información de los predios inhabitables o colapsados, todas aquellas personas que no deben continuar en esas viviendas o porque están muy afectadas estructuralmente o porque están a punto de caerse o ya se han caído, ¿no? Claro. De ahí nosotros al 9 de junio tenemos un total de inhabitables y colapsados casi 39.000 predios, 38.872 familias que requieren atención por parte del Estado. Ahora, este número va a incrementarse, ¿no? Porque faltan todavía información de los centros poblados más alejados. Entonces, es probable que este número se incremente, pero ya no tanto, pero igual. Claro. La proyección, la tendencia es a crecer. Claro. El 10% restante, más disperso, más alejado, puede hacer variar esta información, ¿no? Esta información ya ha sido remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la Autoridad para la Reconstrucción. ¿Cuál es el camino un poco ya de...? Mira, nosotros hemos hecho un corte al 31 de mayo, hemos emitido un primer informe parcial de más o menos un 80% de avance. A la fecha también se está remitiendo la información que nosotros procesamos y consolidamos y se va remitiendo al Ministerio de Vivienda para que puedan ir proyectando las labores de la reconstrucción y también a su vez el Ministerio la remite a la autoridad encargada de la reconstrucción. Se espera que, digamos, esta cantidad de 39.000 aproximadamente inicial al 9 de junio pueda ya ser materia de una priorización si la Autoridad para la Reconstrucción o el Ministerio de Vivienda lo considera pertinente para empezar a ellos apoyarlos con la atención del Estado. Es más, ya el sector ha iniciado procesos para poder brindar una vivienda temporal, ¿no? Una unidad de vivienda temporal a estas personas. Ya tenemos conocimiento que están incluso poniendo algunas viviendas temporales en Lambayeque, que lo han hecho, en Piura igual, en La Libertad también. Hay zonas de refugio donde han puesto estas viviendas temporales. Se identifican quiénes son con nombre y apellido las personas que han sido afectadas y se les ofrece estas viviendas temporales para que puedan tener un mejor sitio de albergue, ¿no? Claro. Ahora, se supone que una persona que tiene una vivienda temporal y luego ya tendrá pues dentro de los programas que ofrece el ministerio para poder ya instalarse en forma definitiva y en un lugar seguro, ahí también habría que hacer un trabajo ya también de ubicación para que ellos puedan registrar ya dónde van a vivir de forma definitiva y luego posteriormente que su propiedad esté legalmente reconocida por el Estado. Ahí, por ejemplo, ese proceso, ¿cómo se realizaría? Un poco ¿cómo se ha previsto? El proceso de la reconstrucción con cambio implica hacer una planificación del desarrollo de la ciudad. Una identificación de todas las zonas de riesgo implica que debe haber sostenibilidad y reducir al máximo cualquier tipo de exposición de la población a eventos de esta naturaleza o cualquier evento natural que pueda afectar la vivienda y la vida de las personas. Entonces, identificada la zona de riesgo, el siguiente paso es identificar terrenos donde puedan ser reubicadas estas personas. Se ubica el terreno, se hace un proceso de saneamiento físico y legal y se les invita a reubicarse, y allí COFOPRI también juega otro rol. Dentro de este trabajo, COFOPRI está en la primera línea de la reconstrucción, sacando la información, y posteriormente en el proceso de reconstrucción, COFOPRI nuevamente adquiere un rol que es en el proceso de formalización y titulación. Identificados los terrenos, COFOPRI pasa a formalizar aquellos propietarios o aquellas personas que han sido afectadas y a las que se les va a adjudicar un lote de terreno. Ese es el siguiente nivel. Entonces, ese proceso no es un proceso que se ejecuta de manera inmediata, es un proceso de mediano plazo. Por eso es
necesario que primero se tengan las unidades de vivienda temporal para dar una mejor calidad de vida, y en tanto se continúa con el proceso de reubicación o de rehabilitación y reforzamiento de las viviendas que pueden ser reforzadas y que no están en zonas de riesgo. Ya con eso de allí estaríamos cubriendo dos frentes, ¿no? El inmediato, que es sal de la carpa o acá tienes un lugar más seguro que te va a dar mejor protección, y el segundo es en el proceso de mediano plazo, ya acá tienes tu vivienda reconstruida, ¿no? Claro. Imagino que la mayoría del universo de viviendas que han sido, en las que se ha hecho el catastro de daños son básicamente residenciales, ¿no? O sea, de vivienda de familia, ¿no? Ha habido un menor porcentaje de lo que son establecimientos comerciales o para un fin Sí, diferente al de sí, vivienda. el 99% Ujú, hasta casi 99,5 es vivienda, o sea, las personas ujú. se han visto afectadas en lo más íntimo de su vida, que es su vivienda, ¿no? Y lo más básico también, que es la vivienda. Sí, entonces por eso es que la prioridad es identificar a todas aquellas personas que se han visto afectadas y darles inmediatamente un módulo temporal y a mediano plazo la reconstrucción de la vivienda en una zona segura, ¿no?